Vamos a grabar. Ya, le dice, se ha construido un elevador que opera térmicamente, como se muestra en la figura. El elevador asciende por medio del calentamiento eléctrico del aire contenido en un sistema cilindro-pistón. ¿Ya? El descenso del elevador se logra dejando escapar lentamente el aire caliente. Entonces, mediante el calefactor, el aire se expande y el elevador sube. Después, mediante la válvula, se escapa el aire y el elevador baja. Ya nos dicen, y después dice, cuando descienda a su mínimo nivel, que es el nivel inferior, un pequeño compresor obliga, pequeño compresor, bueno, ahí dice bomba, debería ser compresor, porque es un gas, sí, tengo que arreglar eso. Obliga a salir el aire y vuelve a reemplazarlo por aire que está inicialmente a 20 grados Celsius, ¿ya? Entonces dice que el ciclo se vuelve a repetir. No hay transferencia de calor hacia los alrededores. Y el peso nos da el peso del pistón, la superficie del pistón y el volumen inicial. Ya nos preguntan primero cuál es la presión en el interior del cilindro a través de todo el proceso. Después, cuánta energía a través del mecanismo de calor se debe adicionar al proceso para alcanzar una altura final del elevador de 3 metros. Y cuál es en ese momento la temperatura final del aire. Y el porcentaje de calor adicionado al gas y cuántos moles se deben eliminar utilizando la válvula natural para que el elevador retorne a su nivel mínimo. Ya. Entonces aquí tenemos el elevador. Como les dije al principio, el elevador está en nivel inferior, contiene aire a 20 grados Celsius y la cosa es que el calefactor le entrega energía por medio del serpentín y sube su nivel hasta nivel superior. Entonces nos preguntan por la la presión en el interior del cilindro. Ya, entonces aquí no nos dicen nada de si la adición del calor al sistema es gradualmente o muy rápida. No nos dicen nada de eso. Entonces tenemos que hacer ahí como supuesto. Entonces supuesto que el proceso de calentamiento es gradual. Por lo tanto, ¿qué pasaba eso? Que eso implica que la presión del gas se va igualando a la presión externa en cada momento. Por lo tanto, la presión, bueno, esto, desde el nivel inferior al nivel superior, la presión del gas va a ser igual a la presión externa en cada momento. Por lo tanto, nuestra presión del sistema va a ser igual a la presión que ejerce la atmósfera, porque esto está sumido en la atmósfera. Nunca olvidar que está todo este sistema sumido en una atmósfera, más la presión que ejerce el pistón. Ya que en este caso sería el pistón con el elevador. Entonces va a ser la masa, bueno, es la masa del pistón por la gravedad partido en el área del pistón. Ya, pero aquí dice que el peso del pistón y el elevador es 4000 kilos. Entonces nos dan el dato de la masa. Bueno, la masa ahí, yo puse masa de pistón, pero es masa pistón y elevador. Entonces ahí podemos calcular la presión del sistema. La cosa es que esto va a ser igual a la presión en 1, igual a la presión en 2. ¿Y qué es 1 y 2? 1 es el estado inicial y este es el estado final. Por lo tanto, vamos a tener la presión del elevador en cada momento. El estado final es cuando ya sube al nivel superior y se detiene el calentamiento. El estado inicial es cuando está previo al calentamiento. Entonces, este es previo
a Q posterior a Q. Entonces, la presión del sistema va a ser igual a la atmósfera. Asumimos que es un bar, más los 4000, que era la masa del pistón y elevador, la gravedad, y el área del pistón, 2,5 metros cuadrados. Entonces esto nos da que la presión del sistema es igual a 1,2 bar. Ya. Entonces, recordar aquí que, bueno, el pistón y el elevador ejercen presión sobre el gas y la atmósfera ejerce presión sobre el gas. Eso nunca olvidar que está la presión atmosférica. Porque si se fijan, no puedo seguir. Si se fijan, la presión nos da 1,2 bar. Por lo tanto, la mayor presión nos está dando la atmosférica. Y el 0,2 bar lo está dando el pistón. Por lo tanto, lo del pistón es súper bajo en comparación a la atmosférica. Entonces, nunca hay que olvidar eso. ¿Cómo hubiese sido si el calentamiento fuese rápido? Si el calentamiento... Bueno, igual puede ser que si el calentamiento fuese rápido, porque igual... En realidad igual no me servía mucho el supuesto. Porque cuando el calentamiento... no. Porque... No, mentira. Cuando el calentamiento hubiese sido rápido, solo hubiéramos tenido la presión al final, no a la intermedia. Esa es la diferencia. Por eso hay que hacer el supuesto, porque nos dicen la presión en el interior del cilindro a través de todo el proceso. Entonces aquí podemos, como dijimos este supuesto, podemos saber qué es la presión en cada momento. Pero si tenemos que el proceso es rápido, solo vamos a tener la presión al final. Recuerden que cuando era rápido, llegaba en un instante al segundo equilibrio. Por lo tanto, solo podíamos saber la segunda presión. Sí, en metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, diciendo que es gradual, podemos saber la presión que hay en cada momento hasta llegar al nivel superior. Oh, nivel. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Metro cuadrado. Ya. Entonces, pasemos a la otra. Ya, dice cuánta energía a través del mecanismo de calor se debe adicionar al proceso para alcanzar una temperatura, o sea, una altura final del elevador de 3 metros. ¿Y cuál es en ese momento la temperatura final del aire? Ya, entonces vamos a la 14.2. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo calculamos el calor? El Q que está involucrado en el proceso. ¿Cómo calculamos el Q? ¿Qué se le ocurre? Primera ley. Sí, primera ley. Sobre no había visto. Le hacemos una primera ley al sistema. Ya. Entonces, primera ley. Nos va a quedar que el Q va a ser igual al delta U menos el trabajo. Adicionalmente tenemos que el delta U es igual a CB por delta T y el trabajo es igual a la integral de P de B, ¿cierto?
Y esto nos va a quedar menos la presión por V2 menos V1. Ya de estos datos, aquí el CP lo tenemos. O sea, no tenemos el CP, pero tenemos el CP. Que el CP son 30 Joule mol Kelvin, que lo dan denunciado, que está ahí. Oh, salió mal la unidad, pero es 30 Joule mol Kelvin. El delta T lo tenemos en la temperatura inicial, pero no la temperatura final. Esta es incógnita. Y por el otro lado tenemos la presión, que ya la calculamos. V1 la tenemos, que es 25 metros cúbicos, que dice volumen de aire contenido en el cilindro cuando el elevador está en su mínimo nivel es 25 metros cúbicos. Entonces, este sí, este sí. Y volumen 2, ¿cuánto vale el volumen 2? ¿Cómo se calcula? Sí, con la altura y el área del pistón. Entonces, también tenemos volumen 2. Por lo tanto, solo nos falta calcular la temperatura. Sí, así mismo. Ya, nos falta calcular la temperatura final. Pero ¿cómo calculamos la temperatura final? Tenemos que es donde dice el aire es un gas ideal. Entonces, gas ideal, tenemos que la temperatura va a ser la presión 2 por V2 partido en R. La presión 1,2 bar. Ya porque dijimos que esa era la presión en cada momento. El volumen 2. Aquí entra lo que dijo, no sé quién lo dijo. Diego, creo. Sí, Diego. Dijo que el volumen 2 se calcula con el área y la altura. Por lo tanto, teníamos que inicialmente son los 25 metros cúbicos. Ups, metros cúbicos. Y a eso lo tenemos que sumar el área del pistón por la altura que sube. Y el elevador sube 3 metros. Partido en R y nos faltan los moles. Ya, pero los moles los podemos calcular para el estado 1, porque en el estado 1 tenemos todos los datos, que es presión, volumen y temperatura. Entonces, N1 va a ser igual a P1 por V1 RT1. Entonces, la presión, 1,2 bar. El volumen 1, 25 metros cúbicos, por R, por la temperatura que eran 20 grados Celsius. Entonces, 293 Kelvin. Y esto nos da un valor de 1,10, o sea, 1,2 por 10 a la 3 mol. Por lo tanto, como es un sistema cerrado, los moles son constantes. Ojo que este sistema cerrado es solo para proceso de calentamiento. O en otras palabras, para cuando sube el elevador. Ya, porque cuando queremos bajar el elevador tenemos que abrir la válvula. Y cuando abrimos la válvula ya es un sistema abierto, entonces los moles no se mantienen. Sí, la presión tiene que estar en pascal. 10 a la 5, 10 a la 5. De ahí usted hace la conversión de unidades cuando lo calcule. Pero aquí está calculado con pascal, el 1,2. Ya, entonces, cuando sube el elevador, como dije, estamos en un... Porque aquí, cuando está subiendo el elevador, solo está actuando el calefactor. Esto está cerrado, y esto igual. Por lo tanto, no está entrando ni saliendo nada.
Así que los moles se mantienen en el estado 1 y el estado final. Por lo tanto, esto es igual a el N. Ya tenemos el N, tenemos todos los datos aquí, podemos calcular la temperatura 2, que da 381,2 Kelvin. Entonces volvemos a la expresión de arriba. Ahora ya tenemos la temperatura final. La temperatura inicial también la tenemos. Por lo tanto ya podemos calcular todo el Q. Si llamamos el Q va a ser el CB, que es CP menos R, por la diferencia de temperatura 381 menos la inicial 293, más la presión 1,2 por 10 a la 5 pascales, por el delta de volumen, B2 menos B1. Esto es más o menos. Voy a arreglar el tiro. No, pues no es más o menos. Porque sale un signo menos de la... No, yo qué. Sale un signo menos del trabajo y en la expresión de la primera ley también está con un signo menos. Así que no es más o menos. Ya. El delta de volumen, si se fijan aquí, al volumen 2 le sumamos los 2,5 por los 3 metros. Por lo tanto, nuestro delta de volumen va a ser netamente 2,5, que es el área del pistón, por lo que se mueve, 3 metros. Y esto tiene que estar molar. Así que lo dividimos por 1,2 por 10 a la 3 mol. Ya. Esto nos da un valor de 2644 Joule mol. Ya. ¿Por qué? Porque yo el trabajo lo dejé molar. Lo dejé molar porque el CB de T está molar. Entonces, para poder sumarlo tengo que tener las mismas unidades. Lo otro que podría haber hecho es multiplicar el CB de T por mol. Y ahí los podría haber sumado. Pero ahora en este caso, si lo vuelvo a multiplicar por los moles, me va a dar el calor sin el calor normal, ¿no? Sin molar. Y esto es 3,17 megajoule. ¿Ya? Entonces, ese es el calor que se le transfiere. ¿Cuánta energía, dice, a través del mecanismo de calor se debe en el proceso? 3,17 megajoule. Y la temperatura final, 381 Kelvin. Entonces, ahí tener alguna duda. ¿No? Estamos entonces. Y ahora, acá. No, espérame. Ahí sí. ¿La expresión de trabajo la puedo usar solo porque la presión es constante? Sí. Sí, porque yo llegué y saqué de la integral la presión. ¿Y por qué hice eso? Porque ya dije que la presión en todo momento era 1,2 bar. Y si no lo fuera, ¿cómo se hace? Ya, hay dos formas. O sea, hay otras dos formas, que sería, primero, el P, reemplazarlo por G ideal, que sería espérate, PB, RT. No, nada que es mi lluvia. Ya lo reemplazan así.
Lo pueden reemplazar así si es que el calentamiento es gradual. Y el gas ideal. Y si no es gradual, va a ser la presión externa. Pero la presión externa vendría siendo los 1,2 bar igual, de todas formas. Y si lo calculamos así, daría un valor diferente. Pero si lo calculamos con la presión externa, va a ser el mismo valor. Ya, bueno. Entonces, vamos a la pregunta 3. Nos dicen qué porcentaje del calor adicional al gas es empleado para forzar el elevador a ascender y qué porcentaje para calentar el gas. ¿Qué es esta pregunta? ¿Qué nos están pidiendo? Dígame. Díganme ustedes. ¿A qué se refiere con porcentaje del calor adicional al gas para forzar el elevador a ascender? ¿O a qué se refiere para calentar el gas? ¿A qué se refiere con eso? ¿Alguien? ¿Qué responderían si estuvieran con esa pregunta? ¿Alguien se le ocurre algo? No. No. Nadie. Ya, mire. Bastante sencilla la pregunta, la verdad. Porque si volvemos atrás, acá, no, acá, a la expresión del calor. Tenemos que esta era la energía. Esta es la energía. Esto es un CVDT. Entonces, este va a ser la energía que se utilice para elevar la temperatura. Y este va a ser la energía que se utilice para subir el elevador. Ya no es más que eso. Entonces nos preguntan al gas empleado para forzar el elevador a ascender. Entonces, este trabajo de expansión va a ser el que haga subir el elevador. Pero antes de eso tengo que elevar la temperatura por el serpentín. Y eso va a venir dado por el delta U, que este es el que me traduce el aumento de temperatura. Entonces, tenemos que nuestra delta U, que era CVDT, que era, si lo calculan, da 1912,7 Joule-mol. Y nuestro delta de trabajo, bueno, no es delta, que era menos la presión por dB. Este sí es delta. Por delta B nos da 731,3 Joule-mol. Por lo tanto, como dije, este es para elevar temperatura. Y este para el trabajo del gas. O elevar el ascensor. O sea, el elevador. No,
subir el elevador, dice. Y como calculamos el porcentaje, ya tenemos que el Q era 2644 Joule mol. Entonces, es solo el porcentaje, lo voy a calcular. Aquí el porcentaje va a ser 1912,7 partido en 2644. Y esto nos da un porcentaje de 72,3%. Y el otro es 27,7. Esa es la pregunta. Ya, y nos queda la última pregunta. Dice, estime cuántos moles de aire se deben eliminar utilizando la válvula lateral para lograr que el elevador retorne a su nivel mínimo. Ya, entonces, estamos ahora en el elevador está en el nivel superior. Vea, la última nos dice, la punto 3, ya era que, ¿qué porcentaje del calor adicionado al gas es empleado para forzar el elevador a ascender? ¿Y qué porcentaje para calentar el gas? Entonces, y nosotros ya calculamos que el Q total que se le añade a todo el gas para todo el proceso de calentamiento y subir el elevador era 2644 Joule. Pero parte de este calor se utiliza para aumentar la temperatura, porque el serpentín aumenta, entrega calor y aumenta la temperatura del gas. Y posterior a eso ocurre el trabajo de expansión, que va a hacer que se eleve el ascensor o el elevador. ¿Y cómo traducimos lo que acabo de decir? El delta U, que es nuestro CD por dt, que esto está incluido en nuestro delta de temperatura. Entonces, este delta de temperatura es el que nos va a decir a cuánto se eleva la temperatura. Y este trabajo, como lo calculamos como P por dB, que es el trabajo de compresión-expansión, en este caso expansión, nos va a decir el trabajo que sea necesario para subir el elevador. Y lo otro ya es calcular porcentaje. Entonces, el que es empleado para forzar el elevador a ascender es el trabajo de expansión. Ya, bueno. Y entonces tenemos, la última pregunta era, ya como dije, estimar los moles de aire que se deben eliminar. Entonces, vamos a tener ahora, tenemos el sistema, tenemos el elevador, el cilindro, o sea, el pistón, tenemos la válvula. Y tenemos acá abajo la bomba. Bueno, que no es bomba, es compresor, ya, pero está lo mismo. El serpentín, ya, este ahora está inactivo y este también está inactivo, solo está la válvula abierta. Por lo tanto, ahora ya tenemos un sistema cerrado. Tenemos un sistema abierto y adiabático. Ya. Acá hay dos formas de calcularlo. O sea, no dos formas, dos procedimientos. Lo primero es, porque aquí ya sabemos que nuestra presión va a ser la misma cada momento. Presión 1,2 bar. Eso la sabemos que es en todo momento. Pero la cosa es que cuando baje el elevador y estemos al nivel donde salga la válvula, no sabemos la temperatura. No sabemos la temperatura aunque va a salir Q1. Entonces, ese es un problema.
Debemos saber cómo se comporta la temperatura aquí en este sistema. Entonces la cosa es que va a ir bajando el elevador, bla, y sale por la válvula, el gas sale por la válvula, pero nosotros teníamos la temperatura inicial. Y tenía la temperatura cuando el elevador ya estaba arriba. Entonces necesitamos saber cómo se mueve la temperatura aquí. ¿Y cómo podemos saber cómo se mueve la temperatura? Si tenemos, lo primero que hacemos es un balance de energía. Balance de energía. Que, bueno, si hacen los supuestos y todo, les va a quedar que du en dt es igual a menos qn1 por h1 menos p de v en dt. Ya, ojo que, bueno, dije que era diabático, sistema abierto, está esto de la acumulación, y este P de V en dt porque este P de V en dt se asociaba al trabajo de compresión y expansión. Por lo tanto, cuando va bajando, va a un proceso de compresión. Tenemos nuestro balance de materia, que va a ser dn en dt menos qn1. Ya, por otro lado, necesitamos saber cómo reemplazar ese dv en dt. Como sabemos que es un gas ideal, tenemos que PV por nRT. Si esto lo derivamos, nos va a quedar que dV R partido en la presión por la derivada de NT. Y si esto multiplicamos por 1 partido en la derivada del tiempo, porque necesitamos obtener dV en dt. Entonces necesitamos derivarlo respecto al tiempo. Nos va a quedar que P por dV en dt. Ya, ¿por qué? Bueno, eso no es necesario pasarlo para allá. No sé para qué hice eso. ¿Por qué cuando derivé solo me quedó derivada de volumen y derivada de los moles por la temperatura? La presión ya dije que en todo momento 1,2 bar. Entonces, presión constante, 1,2 bar en todo momento. El R no cambia. Los moles van a cambiar ahora porque estamos en un sistema abierto. Y la temperatura es lo que queremos saber si cambia. Entonces no podemos dejar la constante, si no nos serviría nada lo que estamos haciendo. Ya, entonces nos queda R por dNT dt. Por otro lado, tenemos que la energía interna la podemos expresar como N por la energía interna, y esto es igual a ya, la energía interna, esto no está molar, pero si lo dejan así como los moles por la energía interna molar y derivan esto, va a quedar esta expresión. Ya, esta expresión de aquí es la misma de acá, son iguales, son análogas. Entonces tenemos la expresión para dV en dt aquí. Tenemos la expresión para dV en dt, reemplazámoslo acá. Y tenemos la expresión para Qn1, que era del balance de materia. Entonces ahora sí reemplazamos, nos va a quedar N por dU dt más U de N dt H1 por dN dt menos R por dN dt partido en dt. Ahora bien, tenemos que saber que H menos U H menos la energía interna es igual a PV y esto es igual a RT.
Ya esto es por las relaciones fundamentales llegan a PV, y PV igual a RT por gas ideal. ¿Para qué quiero saber esto? Porque si se fijan aquí tengo H y tengo U. Entonces si esta la junto, puedo reemplazarlo por RT. Entonces me va a quedar RT por dNdt y N. Tengo ya este término lo saqué, este término también lo saqué. Me queda N por du dt. Pero du, o sea, la energía interna es Cv dt y el Cv es constante, entonces nos va a quedar N por Cv por la diferencial de temperatura respecto al tiempo. Y nos falta este término de aquí, que este lo derivamos, nos va a quedar R por dN, no me equivoqué, R por N dt más RT por dN dt. Y aquí, si se fijan, aquí viene el porqué de por qué hice esto. Si se fijan, aquí tengo RT de NDT y aquí tengo el mismo término. Entonces estos se simplifican. Y finalmente llego que N por, aquí tengo término común, el N, Cv más R, dt en tiempo igual a 0. El N es constante. Cv constante. R constante. Entonces, para que esto sea 0, este término tiene que ser 0. Por lo tanto, y si eso es 0, implica que la temperatura también es constante. Ya, entonces demostramos que la temperatura era constante. Por lo tanto, nuestra temperatura que calculamos delante, que era la que está en el tope del elevador, que era la temperatura de 381,2 Kelvin, va a ser la misma de la corriente que salga por la válvula. Temperatura de la corriente que sale de la válvula. Ya, pero ahora aún no calculamos nada. O sea, bueno, aquí dijimos que la temperatura es constante ya, pero ahora nos falta saber cuántos moles son los que salen. ¿Y cómo calculamos los moles que salen? Calculándolo con gas ideal. Porque vamos a tener que los moles en el estado 3, que es cuando están saliendo, va a ser P3 por V3, R por T3. Y bueno, aquí la presión 1,2 bar, temperatura 381,2. Ya, ahora aquí el volumen, el volumen es cuando el gas está en su, o sea, cuando el elevador está en el punto inicial, por lo tanto son 25 metros cúbicos. Entonces, 1,2 por 10 a la 5, 25 metros cúbicos, R 381,2. Y esto nos da un valor de 947 mol. ¿Ya? Pero estos son los moles que quedan después cuando se abre la válvula. Pero esta no es la respuesta. Porque nos están preguntando cuántos moles se deben eliminar. Entonces nuestro delta N, que era 1200, menos 9,407, nos da 253 mol. Y esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Se deben eliminar 253 mol. Ya, aquí consideraciones. Este paso de acá, todos estos arreglos que hice, eventualmente podrían habérselo saltado diciendo que, por supuesto, la temperatura no variaba. Eventualmente. Pero si les pedían demostrarlo, ¿por qué la temperatura no variaba?
tienen que hacer esto, del balance de energía, ir haciendo los arreglos y llegar a una expresión así. De todas formas, si hacían el supuesto, llegaban al mismo resultado porque, bueno, sí, iban a decir lo mismo, porque la temperatura no varía. Ya, ¿y por qué aquí dije que el volumen era 25 metros cúbicos? Porque aquí yo estoy calculando, ¿dónde está el dibujo? Cuando el ascensor está, no, voy a usar el otro dibujo mejor. Aquí cuando está en el nivel inferior, aquí hice nuestro estado 3, pero cuando ya la válvula se cerró, porque la válvula inicial, o sea, inicialmente el elevador estaba en el nivel superior, estaba aquí, inicialmente. Y abrí la válvula, dejé que se fueran los 253 moles, y cuando salen los 253 moles, yo cierro la válvula, y ahí calculo los moles adentro. Y ahí por eso decía que eran 25 metros cúbicos, porque era llegar a nivel inicial, que ahí era denunciados, nos decían que era 25 metros cúbicos. Así que eso. Si piden demostrar por qué la temperatura no varía, hacen este procedimiento. Y ese supuesto no sé qué tan correcto sería la verdad. Pero, o sea, es correcto porque ya lo demostré que es correcto. Dime. Cuando hiciste el análisis donde sale que ya los moles son constantes y al final se llega a que el dt en dt es igual a cero para que se cumpla eso. ¿En qué parte está cuando dice que los moles son constantes? O sea, no era no me refería a eso que fuera constante. Esto, sí, bueno, en realidad sí está mal dicho. A lo que me refería es que estos son distintos de cero. Ahí sí. Sí, Ah, ya. sí, no son constantes, obviamente. Porque si no, no tiene sentido lo que estoy haciendo. Pero este sí es constante y este sí es constante. Pero bueno, los moles no son constantes, pero son distintos de cero. Ahí sí. Ya. Así que eso. ¿Alguna otra duda de alguna materia? ¿Algo del ejercicio? ¿No? Eso. Si no hay dudas.